Hola a todos, bienvenidos a su canal Aprendiendo con Martita. El tema que les voy a explicar hoy será división de expresiones algebraicas. Y para empezar, ¿qué es la división? La división algebraica es la operación que consiste en obtener una expresión llamada cociente, conocidas otras dos llamadas dividendo y divisor. Por ejemplo, tenemos la expresión a sexta entre a cuadrada, que es igual a cuarta. El numerador es el dividendo, el denominador es el divisor y el resultado de la división es el cociente. Para aprender a dividir necesitamos conocer las siguientes leyes. La primera es la ley de los signos. Esta ley en la división es la misma que en la multiplicación. Signos iguales dan positivo y signos diferentes dan negativo. Es decir, más entre más es igual a más, menos entre menos es igual a más entre menos es igual a menos y menos entre más es igual a menos. Las leyes de los exponentes, la cual expliqué de manera general en un video anterior, nos dice que para dividir potencias de la misma base, se deja la misma base y el exponente resulta de la diferencia entre el exponente del dividendo y el exponente del divisor. Es decir, sea el cociente a quinta entre a cuadrada, decimos que a quinta entre a cuadrada es igual a la 5 menos 2 igual a a cúbica. A cúbica será el cociente de esta división si multiplicada por el divisor a cuadrada reproduce el dividendo. Y en efecto, a cúbica por a cuadrada es igual a quinta. La tercera ley es la ley de los coeficientes, la cual indica que el coeficiente del cociente es el resultado de dividir el coeficiente del dividendo entre el coeficiente del divisor. En efecto, 30a cuadrada entre 6a es igual a 5a, puesto que 5 es el cociente de dividir 30 entre 6. Los casos de la división son tres. El primero es la división de monomios. Los pasos a seguir son los siguientes. Se dividen los signos mediante la regla de los signos. Se dividen los coeficientes y se dividen las letras aplicando la teoría de los exponentes. Ejemplo, dividir menos 8a cuarta b cuadrada entre menos 2a cúbica b. Dividimos los signos, menos entre menos da más. Los coeficientes, 8 entre 2 es igual a 4. Y por último las letras, a cuarta entre a cúbica es igual a b cuadrada entre b es igual a b. El segundo caso es la división de polinomios por monomios. Se divide a cada uno de los términos del polinomio por el monomio, separando los cocientes parciales con sus propios signos. Esta es en sí la ley distributiva de la división. Ejemplo, dividir 3x cuadrada y cúbica menos 5a cuadrada x cuarta entre menos 3x cuadrada. Lo expresamos como una fracción y nos damos cuenta que esto nos da lugar a menos 3x cuadrada y cúbica entre 3x cuadrada más 5a cuadrada x cuarta entre 3x cuadrada, lo cual nos da un resultado de menos y cúbica más 5 tercios a cuadrada x cuadrada. El tercer caso es la división de dos polinomios. Los métodos más comunes para resolver esta división son los siguientes: método normal y método de coeficientes separados. En el método normal, para dividir mediante él, se deben seguir los siguientes pasos. 1. Se ordenan los polinomios generalmente en forma decreciente. 2. Se escribe en línea horizontal uno a continuación de otro utilizando el signo de la división aritmética. 3. Se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, obteniéndose el primer término del cociente. 4. Este término se multiplica por cada uno de los términos del divisor para restarlos a los correspondientes términos del dividendo. A este resto se añade el siguiente término del dividendo. 5. Se divide el primer término del resto obtenido entre el primer término del divisor y se obtiene el segundo término del cociente.
6. Se procede desde el punto 4 sucesivamente hasta terminar la división. Como ejemplo de división de polinomios por el método normal, tenemos el siguiente. Dividir 12a cúbica más 33ab cuadrada menos 35a cuadrada b menos 10b cúbica entre 4a menos 5b. Primero ordenamos el dividendo en relación a la letra a en forma decreciente, por lo cual vamos a tener 12a cúbica menos 35a cuadrada b más 33ab cuadrada menos 10b cúbica. En este caso lo ordené de manera similar a como dividimos los números y tenemos el dividendo dentro de la cajita, tenemos el divisor afuera y por lo tanto empezamos dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, 12a cúbica entre 4a, lo cual nos da como resultado 3a cuadrada, y este sería nuestro primer término del cociente. Ese término del cociente se multiplica por los términos del divisor y se restan a los términos del dividendo. Es decir, 3a cuadrada por 4a nos da 12a cúbica, cambiamos de signo puesto que lo vamos a restar, nos va a dar menos 12a cúbica. 3a cuadrada por menos 5b nos da menos 15a cuadrada b, cambiamos de signo, más 15a cuadrada b. Ahora sumamos estos términos y nos da 12a cúbica menos 12a cúbica igual a 0, menos 35a cuadrada b más 15a cuadrada b igual a menos 20a cuadrada b. Y una vez haciendo esto, bajamos el siguiente término del dividendo, que es 33ab cuadrada. Y volvemos a hacer lo siguiente. Ahora dividimos el primer término del resto entre el primer término del divisor, es decir, menos 20a cuadrada b, entre 4a es igual a menos 5ab. Y volvemos a repetir la operación. Multiplicamos por los términos del divisor y restamos a los términos del dividendo. Y así lo hacemos sucesivamente hasta encontrar un resto igual a 0 o un resto con una variable que tenga, con la misma variable del divisor que tenga un exponente menor al del divisor. En este caso la división fue exacta puesto que el resto es igual a 0 y obtuvimos como cociente 3a cuadrada menos 5ab más 2b cuadrada. El siguiente método para resolver la división de dos polinomios es el método de coeficientes separados. En este se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. 1. Se trabaja solamente con los coeficientes y sus correspondientes signos del dividendo y del divisor. 2. En caso de faltar un término con una potencia de la variable, se coloca en su lugar 0, tanto en el dividendo como en el divisor. 3. De esta manera se procede a la división de los coeficientes de manera similar que el método tradicional y se obtienen los coeficientes con sus signos del polinomio cociente. 4. Para determinar el grado del cociente y resto se aplican las siguientes propiedades. El grado del cociente es igual al grado del dividendo menos el grado del divisor y el grado del resto es igual al grado del divisor menos 1. 5. Este método es recomendable para polinomios de una sola variable y para polinomios homogéneos que contengan solamente dos letras. Como ejemplo 1 de polinomios de una sola variable tenemos el siguiente. Dividir x a la quinta menos x a la cuarta más x cuadrada menos x entre x al cubo menos x cuadrada más x. Como no tenemos x al cubo en el dividendo, añadimos el 0 y por lo tanto los coeficientes del dividendo serán 1, menos 1, 0, 1, menos 1. Y los coeficientes del divisor 1, menos 1, 1. Así como en el método tradicional dividimos el primer coeficiente del dividendo entre el primer coeficiente del divisor, 1 entre 1 nos da 1, y entonces multiplicamos este término por los coeficientes del divisor y se los restamos a los coeficientes del dividendo. 1 por 1, 1, restando nos da menos 1, 1 por menos 1, menos 1, restando nos da más 1, 1 por 1, 1, restando nos da menos 1.
Luego sumamos estos coeficientes, 1 menos 1 igual a 0, menos 1 más 1 igual a 0, y 0 menos 1 igual a menos 1. Y entonces tenemos que nuestro primer coeficiente del resto es igual a 0, lo cual dividido entre 1 nos va a dar 0, y por lo tanto 0 será nuestro segundo coeficiente del cociente. Y procedemos como en el método tradicional hasta que la división termina ya sea en 0 o con un grado inferior al divisor en correspondencia a la misma variable. En este caso, la división es exacta, por lo tanto el resto es igual a 0 y los coeficientes que obtuvimos del cociente son 1, 0, menos 1. Interpretando esto, tenemos que con la propiedad de que el grado del cociente es igual al grado del dividendo menos el grado del divisor, encontramos que 5 menos 3 es igual a 2. Por lo tanto, el primer coeficiente que obtuvimos va a corresponder a x cuadrada, 1x cuadrada o x cuadrada simplemente, 0x, que por eso no lo vemos en la solución, y menos 1. Por lo tanto, la solución es x cuadrada menos 1. Como ejemplo 2 tenemos polinomios homogéneos que contengan solamente dos letras. El siguiente caso, dividir 8a cúbica menos 6a cuadrada b más 5ab cuadrada menos 9b cúbica entre 2a menos 3b. Para empezar corroboramos si son polinomios homogéneos y recordando de un video anterior donde les decía que un polinomio homogéneo es aquel donde en cada uno de sus términos la suma de los exponentes es la misma. En el caso del dividendo la suma de los exponentes es igual a 3 y en el caso del divisor es igual a 1. Como ya están ordenados los dos polinomios, tomamos los coeficientes del dividendo 8 menos 6, 5 menos 9 y los coeficientes del divisor 2 y menos 3 y procedemos a dividir de la misma manera en la que ya les expliqué los dos casos anteriores. Por lo tanto obtenemos como coeficientes del cociente 4, 3 y 7 y como resto 12. Para obtener el grado del cociente aplicamos la propiedad grado del dividendo menos grado del divisor, 3 menos 1 igual a 2. El grado del resto es igual al grado del divisor menos 1, o sea 1 menos 1 igual a 0. Y entonces como solución tenemos que el cociente es igual a 4a cuadrada más 3ab más 7b cuadrada más 12 sobre 2a menos 3b. Este es un cociente mixto, es a lo que llamamos un cociente mixto, puesto que consta de un entero y un quebrado. Cuando la división no es exacta, obtenemos un residuo, el cual debemos sumar al cociente en forma de quebrado, poniendo por numerador el residuo, que en este caso era 12, y por el denominador el divisor, 2a menos 3b. Y esa es la solución, entonces, de esta división. Con eso doy por terminada la explicación de división de expresiones algebraicas y nos vemos con un nuevo video en este canal.